vamos a ver primero. Los parásitos protozoarios, en este caso pertenecen del grupo Coccidia, el grupo de los coccidios. Nombre científico, género Eimeria. Género Eimeria, especies bastantes. Muchas especies, sin embargo, cada especie de Eimeria es específica de un hospedero. Las Eimerias jamás hacen infección cruzada, es decir, los pollos, por ejemplo, tienen como 8 especies de Eimerias reconocidas, de distintas a las especies reportadas en pavos, reportadas en patos, en gansos y muchos mamíferos. En este caso, en este módulo, vamos a ver conejos, cuyes, ratones, tienen sus propias especies de Eimerias. Más de una, muchas veces, más de una, pero cada especie de Eimeria es específica de un hospedero. Todas las especies de Eimeria hacen este ciclo intracelular, específicamente, salvo algunas excepciones de los enterocitos, de las células del epitelio intestinal. Como vemos en esta imagen, hay una fase asexual y una fase sexual. Una fase asexual y una fase sexual. Eso es lo que ocurre en el intestino delgado principalmente de las especies. Y luego existe una fase ambiental, ya que los animales infectados eliminan en sus deposiciones, en sus heces, en su materia fecal, eliminan ooquistes. Eliminan ooquistes, los cuales esporulan, eh, iniciando la tercera y última fase del ciclo, en el cual se produce el ooquiste esporulado. El ooquiste esporulado es aquel que tiene las fases infectivas, que vienen en un número de 8, agrupados de 2 en 2, en grupos de 2, en bolsas, en paquetes de 2, 4 paquetes de 2. Cada uno de esos 4 paquetes, cada 4 bolsas o esporocistos, tiene 2 esporozoitos. Estas son las fases infectivas que el animal ingiere por vía oral, iniciándose y reiniciándose el ciclo con la fase sexual primero, eh, replicándose en proclonación y por masivamente. Profesor, Sí, escucho. disculpa que le interrumpe. ¿Podría grabar la clase, por favor? Creo que la están grabando, me parece. ¿O no? No, sí la están grabando. Ah, sí, ya la están Sí, grabando. sí. Ya empezaron a grabarlo, sí. Sí. Entonces, gracias por todas maneras, Juan. Gracias por recordar. Pero sí, vi que habían, por eso no lo hice ya porque lo habían empezado a grabar. Ok, listo. Ok, entonces eso es más o menos el resumen. 3 fases: la fase asexual o esquizogonia. Uno dicen merogonia también. Merogonia o esquizogonia, la fase asexual. Una fase sexual, en gametogonia, donde el parásito se divide en parásitos masculinos y femeninos, y hay un cruce de una reproducción de tipo sexual, donde los masculinos fecundan a los gametos femeninos y se produce el cigoto, que se convierte luego en ooquiste. Esto es la fase sexual o gametogonio. Gameto masculino, gameto femenino, gametogonio. Y luego la fase externa, la fase ambiental, donde las heces es la forma de evacuación de los ooquistes que salen al ambiente, y en el ambiente, de acuerdo a la temperatura, humedad, esporulan y pasan de ser ooquistes, ooquistes sin esporular a ooquistes esporulados, de ooquistes no infectivos a ooquistes infectivos en el medio ambiente, esporulando, germinando el parásito, de lo cual los ooquistes son ingeridos y se reinicia el ciclo. Eso también lo ven acá con mayor detalle. Es lo mismo, solo que ya más micro, a más nivel, a más detalle, que es la ingestión del oquiste maduro, dice ahí. También otra forma de llamarlo oquiste, otra forma de denominar al oquiste por un lado, con 4 esporocistos, dice, o esporoquistes, algunos llaman, que son 4 sacos, cada uno contiene 2 esporozoitos. 4 por 2, 4 por 2, 8. Cada esporozoito ingresa a un enterocito y se reproduce como si fuera un virus. Se multiplica masivamente dentro del citoplasma del enterocito, y luego destruye al enterocito para salir al exterior. Toda la masa de clones que ha generado este esporozoito comienza en la fase de la esquizogonia o merogonia, la fase sexual. Perdón, la fase asexual. La fase asexual. Solamente es replicación, como un virus, ¿no? Básicamente. Se comporta como si fuera un virus.
forma intracelular. Luego viene la tercera fase, que es la gametogonía, donde se dividen en microgamontes y macrogamontes. Microgamontes son los masculinos, pequeños como espermatozoides, y los macrogamontes son como el óvulo. Femenino y masculino se juntan, se forma la gametogonia, el gameto, la fase sexual, y se produce el ooquiste. El ooquiste, que es producto de la fusión de gametos masculino y femenino, sale al exterior rompiendo su célula. En las heces se elimina en la deposición al exterior y ahí se forma la esporulación o esporogonia. La esporogonia, la tercera fase del ciclo, la fase ambiental, donde se producen las formas infectivas, los ooquistes esporulados, ¿ok? Esa es más o menos la idea. No sé si tienen alguna pregunta o duda. Es un ciclo complejo, fase sexual y asexual y ambiental, ¿no? Gametogonia, la fase sexual, esporogonia, la fase ambiental, y previamente la fase asexual o esquizogonia o merogonia. Merogonia o esquizogonia, gametogonia y esporogonia. Las tres fases del ciclo de este protozoario parásito del género Himeria, que pertenece al grupo de protozoarios coccidios, ¿ok? Esa es la idea. No sé si tienen alguna pregunta por si acaso, alguna duda sobre el ciclo de vida del parásito o Himeria. No, profesor, todo claro. Ok, gracias. Te tomo la palabra. Ok. Como les digo, no se presenta solamente en pollos ni en gallinas. También afecta a pavos, también afecta a codornices, también afecta a patos, gansos, y en mamíferos en este módulo también afecta a cuyes, conejos, ratones, ratas de laboratorio. Las especies son específicas. Un animal puede tener más de una especie que lo afecte. El ejemplo son los pollos. Vamos a ver varias. Vamos a centrarnos en tres o cuatro de las 7 u 8 que afectan pollos, gallinas. Acuérdense que pollo y gallina son miembros de una misma especie, diversas etapas productivas de una misma especie. Sin embargo, tiene mucha importancia, mucha importancia. Debe ser la enfermedad parasitaria más importante actualmente en gallinas y pollos, pollos parrilleros y gallinas ponedoras, de las más importantes que existe en lo que es parasitosis. Por eso les digo que tener en cuenta eso. Los zooquistes son una forma de diagnóstico. Su detección en las heces de los animales es una forma de diagnóstico, y es la forma infectiva cuando esporula, cuando se forman los 4 esporoquistes y cada uno con sus 2 esporozoitos, ¿no? Como se ve ahí el proceso de esporulación. O quiste maduro ha formado a partir o quiste inmaduro, como se le dice, bueno, ¿no? O no esporulado, a la forma esporulada o infectiva. La forma infectiva, la forma que el animal, en este caso el pollo, ingiere para infectarse, es justamente lo que dices por un lado, pero pasa previamente por las etapas de esporulación en el medio ambiente. Esto ocurre en el medio ambiente. Son eliminados con las heces, los ooquistes sin esporular o inmaduros, y se diseminan en el ambiente para empezar a desarrollar y a esporular en lo que se conoce como esporoogonia. Lo que se conoce como esporoogonia. La ingestión de estos ooquistes esporulados, formas o fases de infección, o las fases infectivas, pueden entrar a través del agua, el alimento, al ingerir cama o tierra, en ambientes muy cargados, en ambientes con mucha población, son mucho más abundantes, y no es lo mismo ingerir uno oquistes por lado que 1 millón de oquistes por lado. La dosis, la dosis, la dosis infectiva, la cantidad de oquistes es determinante para eh, el tipo de enfermedad, clínica o subclínica, es decir, evidente con diarreas, con destrucción masiva del intestino, o sin signos clínicos pero con efectos productivos. Entonces, esto se produce en un ambiente epidemiológicamente complejo donde existen muchos factores que tienen que ver con la presencia de ooquistes o coccidiosis. Ojo, la enfermedad puede llamarse eimeriosis de Eimeria, o algunos le dicen simplemente coccidiosis, agrupando a un término más amplio, ¿no? Que son los protozoarios del grupo coccidio. Entonces, y en pollos, como muchos animales,
tiene que ver mucho la especie específica del género que está implicada. Vamos a ver 4 especies principalmente, algunas más patógenas que otras más virulentas que otras, algunas más peligrosas que otras, y algunas se dividen o se replican en ciertas regiones. Pero también tiene que ver la edad del ave, en este caso la edad del animal hospedero, su estado de salud, su estado inmunitario, la dosis infectiva, la cantidad de oquistes que va a ingerir. em, y un dato interesante en pollos, en gallos domésticos, especie que tiene el tipo pollo parrillero y el tipo gallina ponedora. Las especies de Imeria económicamente importantes, clínicamente importantes, de importancia en salud, tienen una zona específica del intestino donde afectan, topográficamente se limitan a una región específica del tracto gastrointestinal. Pero en todos los casos, la patogenia tiene que ver con las fases internas, las fases intestinales, que como ya hemos visto, son dos, la esquizogonia o merogonia, la fase asexual, y la gametogonia, la fase sexual, todas desarrolladas en los enterocitos, que los cuales siempre son destruidos al final de cada replicación. Por tanto, su destrucción determina la pérdida de enterocitos, la necrosis y la pérdida de enterocitos, lo cual lleva a la destrucción de vellosidades intestinales, su atrofia, su reducción, su afectación, y eso lleva a un síndrome de mala absorción. No existe absorción intestinal, la función del intestino se deprime, se anula, y eso lleva a una hemorragia y a un signo clínico clásico que vendría a ser las diarreas, ¿no? Básicamente. Unas hemorragias y una necrosis generalizada, eh, que llevaría a signo clínico clásico las diarreas, ¿no? Muchas veces con presencia de sangre, pero no necesariamente siempre va a haber diarrea. Eso va a depender mucho de la dosis, va a depender mucho de muchos factores, incluyendo factores del hospedero. Por tanto, hay que tener en cuenta eso para determinar que no siempre una coccidiosis o una himeriosis en aves es sinónimo de diarrea. En el ciclo biológico, por tanto, vemos que a veces tiene que ver la localización, ¿no?, de las fases sexuales y asexuales. No es lo mismo en la parte apical de los enterocitos que en la parte interna, la parte de las criptas eh, intestinales. Acuérdense, en el epitelio intestinal hay la parte de las vellosidades y la parte de las criptas, donde están las células de renovación. Algunas especies de Himeria van a esa parte profunda, donde se produce la destrucción masiva de enterocitos. Y algunas partes van a la parte apical, ¿no? Entonces no es lo mismo el daño que se produce a nivel interno, a nivel, a nivel superficial. Entonces tiene que ver mucho eso. Por eso que en la histología patológica, en la histopatología, una cosa es la parte de las criptas, las criptas intestinales, y una cosa es la parte superficial. Uno espera los signos clínicos clásicos, que no siempre se producen. Debería haber diarreas con sangre, diarreas con moco, diarreas con trazas o sangre viva, deshidratación y muerte de los animales, pérdida de temperatura corporal, deshidratación, palidez. Esos son los cuadros de libro, los cuadros de animales muy, muy enfermos con coccidiosis, pero eso no es el caso. Normalmente en la productividad puede ser una enfermedad subclínica, inaparente, sin signos evidentes, pero que lleva a la pérdida de postura, la pérdida de kilos de carne, mala absorción, que afectan la funcionalidad intestinal y los animales no desarrollan como deberían. Y eso afecta necesariamente la producción y económicamente es un impacto negativo. Ahí tenemos una imagen de un nuevo quiste esporulado que se detecta, también puede detectarse en el ambiente o en las mismas heces, dependiendo del tiempo de colecta de las heces, porque conforme pasen más tiempo, conforme ocurran más días, en 5 a 7 días, el oquiste esporula en el ambiente. Por tanto, a veces la imagen puede ser la de un oquiste esporulado. Acá vemos algunos nombres de algunas especies. Es importante la carga de oquistes en el ambiente o en las muestras de heces,
porque esto puede determinar la presencia o ausencia del brote. Y esto es lo que le decía, ¿no? Acá vamos a centrarnos en los 4 primeros ejemplos. Tenemos 4 especies, y ahí tenemos la localización. No sé si acá tenemos una imagen, creo que acá. Hay que acordarnos de esta parte de intestinal, donde está el duodeno, el yeyuno, el ilion y los sacos ciegos. Si se acuerdan de anatomía, repasen si no se recuerdan. Estas son las fases o estas regiones más importantes del intestino de un ave. El duodeno, el yeyuno, el ilion y los sacos ciegos. O sea, el intestino anterior, que es el duodeno principalmente, el intestino medio es el yeyuno, el intestino posterior que es ilion y los sacos ciegos, que es la parte más distal, más posterior del intestino. En una necropsia, uno puede revisar las lesiones ocurridas en estos intestinos. Y acá tenemos un poco la distribución, ¿no? Si uno toma como la parte anterior la molleja, o el proventrículo sería en este caso, entonces la media acerbulina afecta la parte anterior, la media máxima y necatrix, el intestino medio y ayuno y parte del ilion, la media tenella o tenella afecta a los sacos ciegos. Los sacos ciegos. Esas serían las especies más importantes. La Brunetti no es tan importante, podemos obviarla. Abajo están los periodos prepatentes. ¿Qué es el periodo prepatente? El periodo prepatente es un término muy utilizado en parasitología. El periodo prepatente hace, en este caso, referencia a cuántos días toma el ciclo interno en completarse, es decir, cuántos días toma desde que el animal ingiere un oquiste maduro, cuántos días ocurre desde que el animal ingiere un oquiste esporulado hasta que el animal elimina ooquistes en las heces, hasta la eliminación de ooquistes en las heces. ¿Cuánto tiempo demora el parásito en completar toda la esquizogonia y toda la gametogonia y eliminar ooquistes en las heces? Este periodo prepatente, el tiempo que le toma al parásito completar la esquizogonia y la gametogonia y del salir por las heces como ooquistes, ese tiempo, de acuerdo a esta tabla, toma de entre 5 a 7 días, 5 a 8 días, ¿no? En promedio una semana más o menos de periodo prepatente, en completar todo el ciclo, una generación y ser eliminados como ooquistes. Entonces tenemos ahí el periodo en días, eh, de 5 a 8 días dependiendo de la especie, ¿no? Tan corto como 5 días para el media cebulina, tan largo como 8 días para el media de Catrix, ¿ok? Eso se puede ver en el score de lesiones, que es una prueba patológica que se utiliza en campo visual, macroscópica, donde se ven las lesiones y el grado o intensidad de las lesiones, estando en niveles de 1, 2, 3 y 4, siendo 0 siendo 0 la no presencia o la ausencia completa de lesiones, un intestino normal, sano, fisiológicamente, como debería lucir. 1, pocas lesiones muy leves, y 4, unas lesiones muy, muy exageradamente evidentes. Dependiendo de la intensidad de lesiones y la localización de las mismas, uno puede determinar la severidad y la especie involucrada. La severidad y la especie involucrada, y ahí tenemos a la famosa Emeria tenella, que junto con Necatrix son las más peligrosas, las más patógenas, las más virulentas, como dicen algunos utilizando ese término, las más peligrosas, producen mayor severidad, mayor cantidad de lesiones, mayor severidad en las lesiones. Entonces, un nivel 4, un score, o puntaje, como tienen algunos, un puntaje o score 4 en Tenella y Necatrix es gravísimo, es una lesión bastante evidente, una lesión severísima, una lesión de destrucción masiva, mientras que un nivel 4 en acerbulina, duodeno y máxima intestino medio no es tan grave, ¿no? Se reduce a hemorragias localizadas, hemorragias focalizadas conocidas como petequias o equimosis. Petequias son puntitos
como pequitas de sangre, ¿no? Son las petequias o la equimosis, que son hemorragias mucho más abundantes. ¿Ok? Esa es más o menos la principal idea. Acuérdense que en pavos cambiamos de especies, no vamos a entrar en detalles, pero también se distribuyen, fíjense, específicamente en ciertas regiones. Algunos comparten la misma región, son las especies distintas totalmente a las de Imeria, de aves, pero obviamente pertenecen al mismo género. Imeria adenoides, Imeria melagrimitis, Gallopavonis, melagridis, dispersa, subrotunda y inocua. Son las especies 7 en este caso reportadas en pavos. No son las mismas de pollos ni gallinas. Y así sucesivamente, ¿no? Algunas son más peligrosas que otras. Adenoides se asemeja un poco a tenella o tenella en pollos y gallinas. Y melagrimitis vendría a ser un poco como la necatrix, ¿no? De aves, de gallos, gallinas, pollos, similar por sus características patológicas. Ahora, ¿cómo prevenimos y cómo controlamos esto? Como en muchas de las enfermedades parasitarias que vamos a ver, la principal forma de control es el suministro de fármacos, drogas, sustancias específicas. En este caso se conocen como drogas anticoccidiales, ¿no? Eh, Pueden ser consideradas coccidiostatos o coccidicidas, ¿no? Es decir, o matan a los parásitos o detienen su desarrollo, como bactericida contra bacteriostático, una cosa así. Pero generalmente por costumbre, por convencionalismo, por uso común, se les llama coccidiostatos en general, ¿no? Uso de coccidiostatos. Eh, hay varios grupos, sulfas, ionóforos y no ionóforos, ¿no? O químicos, como se le dice, ¿no? Las sulfas, mismo grupo que hemos visto como que han visto que van a ver como antibióticos, tienen un efecto específico también contra parásitos del género Imeria. Ionóforos, que son un tipo de antibióticos, en este caso de uso como antiparasitario. Ahí tenemos 4 principios, 4 análogos, 4 ejemplos de ionóforos. Monensina, la salocit, salinomicina, madromicina. Y los otros fármacos que no son ionóforos, que se les conoce entre comillas como químicos. Nicarbacina, diclazuril, toltrazuril, que es un término que van a escuchar muy repetido, y clopidol, ¿no? Ahora, esto es la costumbre en nuestro país aún de suministrar eso permanentemente en la dieta, en la formulación, en la comida, en la ración, en el concentrado, en la mezcla que se le da a las aves de corral, en este caso, gallinas, gallos o pavos. Se le pueden dar en 2 etapas o completamente todo el ciclo productivo, ¿no? Que son 40 y tantos días, 50 y tantos días. De 0 a 21 días, 3 semanas, o puede ser a partir de las 3 semanas hasta el acabado, ¿no? Ahora, a diferencia de muchas enfermedades parasitarias, en este caso no solamente se utilizan fármacos, sino también se utilizan vacunas. Esto es algo no muy común que no vamos a ver en las parasitosis. Lamentablemente, las vacunas no son comunes en el control de parásitos, ¿no? Hay muy pocos ejemplos, por muchas razones que vamos a discutir en clases o en prácticas. Las vacunas no son tan efectivas, ¿no? No son tan comunes. De las vacunas actualmente en uso, que sí funcionan, se utilizan más las cepas vivas atenuadas. Las cepas vivas atenuadas que ocurren y se utilizan sobre todo en gallinas, ¿no? Por su periodo productivo. En pollos quizás no es tan costo-beneficio, no es tan práctico, porque tiene un periodo productivo bastante corto. En gallinas no, gallinas tienen un periodo productivo mucho más largo, ¿no? Entonces ahí se utiliza bastante las cepas vivas atenuadas, quiere decir parásitos vivos, pero que no son patógenos, ¿no? Parásitos vivos inofensivos que inducen inmunidad. Actualmente se están trabajando con vacunas recombinantes, con antígenos, como las vacunas contra virus y contra otras enfermedades, y vacunas de ADN, que es la última frontera, y que también se utilizan exitosamente en muchas enfermedades infecciosas, bacterianas, parasitarias. Entonces, en este caso, sí sirven las vacunas, ¿ok? En el caso de aves. Pero acá es importante saber las especies presentes, y acá regresamos a este ejemplo. Es una necesidad, una aplicación del diagnóstico de campo de score de lesiones
es determinar qué especies están presentes. Se aplica mucho a gallinas ponedoras, porque ahí se saben y se mapean a las especies. Entonces, de ahí tenemos cómo de elegir la composición de las vacunas, ¿no? Cómo elegir la composición de las vacunas, cómo elegir la composición de qué vacuna elegir, qué especies de las 7 que hay en pollos o gallinas deberían estar incluidas en las vacunas para ser suministradas, ¿no? Ese es no un tratamiento, obviamente, ustedes ya saben. La vacunación no es un tratamiento, es una forma de control, de prevención. Eso sería lo mismo en grandes rasgos, salvo excepciones para Eimeria en otras especies. Acuérdense que Eimeria no es sinónimo de coccidia, sin embargo, como Eimeria pertenece a este grupo de protozoarios denominados coccidios o coccidias, que son varios géneros, se le conoce como sinónimo coccidiosis. También existe esta enfermedad en cuyes, con una especie reportada oficialmente, Eimera caviae. Se reportan muchas especies en conejos, siendo la más importante Estiedae. Y en ratones laboratorio, que se utilizan en bioterios, también se reportan hasta dos, Eimeria falciformis y vermiformis. Este es un ejemplo de la distribución anatómica, topográfica de las eimerias en conejos domésticos. Las especies obviamente no van a ser las mismas que las especies ni en pavos, ni en pollos o gallinas. Ahí están los nombres científicos. La que más destaca por la localización es Estiedae. La Estiedae se reporta en el hígado, ¿no? Afecta a los canalículos biliares, cumple el ciclo del epitelio en los canalículos biliares, y ahí se ven las lesiones en el parénquima hepático, ¿no? Afectan los canalículos o conductos biliares donde se reproduce y como lo hace en el intestino, se reproduce en el epitelio de los conductos o canalículos biliares, ¿no? Básicamente reemplaza los enterocitos, como todas las especies de Eimeria reportadas o vistas, lo reemplaza por el endotelio, las células endoteliales, las células del tapizan, las células que recubren la mucosa del el endotelio de los canalículos o conductos biliares. Por eso que las lesiones de Eimeria esteidae se ven en los hígados, ¿no? Se ven en los hígados. En el caso de conejos y cuyes y otros roedores y lagomorfos, se utilizan los mismos principios, son válidos vistos en aves de corral, sobre todo en pollos y gallinas. Las sulfas, suministrado en forma oral, por alimento por agua. La salinomicina que es un ionóforo, del grupo de los ionóforos, y los no ionóforos diclazuril y toltrazuril. Y ahí están los nombres comerciales de algunos productos, no los únicos, pero nombres comerciales de medicamentos del mercado que se utilizan para este tipo de problemas. El suministro tiene que ser durante todo el periodo prepatente para cortar el ciclo, 5 días por lo menos. Limpieza y desinfección, esa es la parte de prevención. No hay vacunación en roedores, no hay vacunación en conejos. La vacunación se aplica solamente a especies de pollos y gallinas. Limpieza y desinfección, eso involucra la remoción de los oquistes y evita su esporulación. Acuérdense que la fase infectiva se forma y se desarrolla en el medio ambiente. Bioseguridad, limpieza, eh, evitar contaminación con animales eh, y desarrollar medidas de evitar el ingreso de oquistes a través de las botas, de la ropa, de los utensilios, ¿no? Y la desinfección. Eso es más o menos la idea de lo que es Eimeria. Preguntas, dudas, por si acaso. Todo claro, profe. Espero que sí, de verdad que espero que sí. Ya lo veremos. Ok, listo. Entonces, seguimos. Cambiamos de grupo. Dejamos a las coccidios, que es el grupo de protozoarios probablemente más populares en parasitosis.
encabezados por el género Himeria, universal a muchos animales. Y vamos a otro tipo de protozoarios, que son los protozoarios flagelados, donde están Giardia, Trypanosoma y otros más. En este grupo de protozoarios destaca en aves Trichomonas gallinae, que es un nombre científico que se aplica a este protozoario, de cuerpo piriforme, membrana ondulante y flagelos. Profesor, disculpe, Flagelos, no está sí. compartiendo pantalla. Oh, excelente, gracias, gracias, gracias. Excelente. Ahora sí. Bueno, es lo mismo, ¿no? Trichomonas gallinae es el nombre del parásito, ahí está la imagen, alargado, piriforme, forma de pera, alargado, un núcleo, flagelos anteriores y flagelos posteriores, una membrana ondulante, muy parecido a Trypanosoma. Muy parecido al Trypanosoma, es un parásito unicelular, un protozoario, flagelado, y que principalmente tiene como principal hospedero, no es único, ojo, no es único, pero principal hospedero es la paloma doméstica, llamada la paloma de Castilla, como es. Columba livia, la paloma que nos rodea y que se aparece en todas las ciudades del mundo casi. Una de las fauna sinantrópica, fauna urbana más difundida en el mundo entero. Las palomas son los principales reservorios, principales hospederos, más no los únicos. Y se localiza en la tracto gastrointestinal anterior, boca, esófago, buche, proventrículo. Puede llegar al hígado, incluso y a pulmones, en algunos casos gravísimos, pero normalmente se restringe al paladar blando, paladar duro, parte del buche y el esófago, la parte de la boca, la parte oral. Ahí principalmente se distribuye y ahí se concentra la carga más importante de parásitos. Se reporta muy común en la paloma doméstica, la paloma clásica de las ciudades, también en muchas aves de rapiña, es decir, halcones, águilas. Y pavos. Incubación, ojo, este es un término distinto al de prepatente. Preincubación es signos clínicos. ¿Cuánto demoran los animales en presentar signos clínicos? Es de uno. Sin embargo, existen ciertas cepas, ciertos genotipos, que algunos son más patógenos que otros, y los animales pueden presentar y desarrollar resistencia adquirida. En las palomas, la transmisión es vertical, principalmente por se conoce como la alimentación con leche de paloma, que es una forma en la cual la paloma mamá alimenta a sus pichones. Y ahí se produce el contagio entre animales, se produce de una manera vertical, a la madre le pasa la descendencia, luego hay por contacto, por contaminación de alimentos, de bebederos, por cortejo, cuando el macho le da de comer a la hembra, como parte del cortejo existe la contaminación. Eh, y las aves de rapiña, halcones, cernícalos, águilas, aguiluchos, se contagian al consumir palomas domésticas infectadas. De esta forma, las aves de rapiña se pueden contagiar. Los signos clínicos, cuando existen, cuando se presentan, cuando la enfermedad es clínica, cuando la enfermedad es clínicamente detectable, clínica, cuando hay signos clínicos, normalmente ocurre en lesiones orales, como se ven estas dos imágenes, ¿no? Tanto en un cernícalo, en la parte del paladar duro, paladar blando, parte de orofaringia, y en el otro también se ve, ¿no? Las lesiones gaseosas, abscesos, blanquecinos, donde se encuentran los parásitos. El contagio es por contacto directo. El contagio es por contacto directo entre aves. El tratamiento, cuando existen signos clínicos y se impone un tratamiento, se utilizan un grupo de fármacos eh, que se conoce farmacológicamente a la clase como nitroimidazoles. Nitroimidazoles siendo el más importante, el más común, el de más uso, no solamente en aves, no solamente en palomas, no solamente en aves de rapiña, sino en mamíferos también se utiliza mucho el metronidazol. Es el fármaco, principio activo, que se utiliza mucho contra este tipo de parásitos protozoarios. También existen otros análogos, otros miembros del grupo, el dimetriazol y el dimetriazol y el ronidazol.
Todos los tres pertenecen a la familia o clase farmacológica de los nitroimidazoles. ¿Ok? El suministro es oral y con eso se puede detener esto. ¿Ok? Listo. Acá tenemos algunas preguntas para fijar conceptos importantes, tanto de la clase de la semana anterior, de conceptos, términos, terminología en parasitología, eh, hasta terminar esta clase específica, ¿no? Por ejemplo, la primera pregunta dice, ¿cuál es la importancia en general, en cualquier parasitosis, de conocer la fauna parasitaria y de determinar e identificar la carga eh, parasitaria? No sé si alguien puede responder, si quieren pueden escribirlo en chat, no hay problema, para no estar, el micrófono quizás no se activa, o pueden decirlo también en voz abierta. A la sala, ¿cuál es la importancia, en qué aplicación práctica para el control antiparasitario en general tiene el conocimiento de la fauna parasitaria y de la carga parasitaria? Alguien que se anime a contestar la pregunta. Creo que la importancia de conocer la fauna también es para poder saber cómo tratar esta infección parasitaria. ¿La fauna para qué? Para poder también identificar cómo tratar la infección parasitaria, porque hay O sea, ciertos animales que pueden tolerar. claro, para saber el fármaco, el grupo, por ejemplo, ahorita hemos visto dos grupos grandes, los coccidiostatos y los nitroimidazoles, dos fármacos, dos grupos farmacológicos. Uno aplica a coccidiosis y otro aplica a problemas con tricomonas. Para saber eso tendrías que saber cuál de los está presente, ¿no? O tienes coccidios o tienes tricomonas o puedes tener ambos. Entonces tendrías que saber qué productos o qué fármacos aplicarías o usarías, ¿no? Ya, acá me dicen en el chat, me escribe Valeria. Dice, ¿podría ser el nivel de patogenia? Sí, en este caso, por ejemplo, es importante la fauna. En el caso de Imeria, una buena observación. En el caso de Imeria es importante la fauna para saber no solamente eh, qué nivel de patogenicidad tienes, o qué nivel de virulencia tienes, qué grado de patogenicidad tienes, sino también para determinar la vacunación con qué especies. Esa es la fauna. La fauna es, en Imeria tienes hasta 7 especies. Pero Eimeria es un género que también puede estar presente con otros géneros. La fauna tiene que ver con identificación de especies y o géneros. Y la carga es el número. En el caso de Eimeria estamos viendo que la carga puede determinar si hay o no enfermedad clínica grave o no existe enfermedad o enfermedad moderada. Entonces la carga determina un poco la toma de decisión, ¿de es parásito o no es parásito? ¿Se justifica o no se justifica en el caso de muchas enfermedades parasitarias? Porque para saber qué especies están predispuestas, dice Gabriela, las aves rapaces. Claro, en el caso de susceptibilidad tendría que ver también la identificación de las especies, tendría que ver las especies, pero en el caso de grupos animales, incluso siendo mascotas, la fauna parasitaria siempre determina qué espectro o qué tipos de fármacos vas a aplicar el diagnóstico, también involucra el tratamiento, también involucra las precauciones y etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, tiene que ver, tiene con eso. Ahora, la segunda pregunta decía la importancia de conocer el ciclo biológico. Si se han dado cuenta, el ciclo biológico tiene que ver con eh, la transmisión de la enfermedad. Es decir, la forma infectiva. Ciclo biológico tiene, por ejemplo, en el caso de Imeria, el ciclo biológico indica una fase externa importante que es la esporulación o esporogonia. Por ese lado uno puede cortar el ciclo limpiando, desinfectando, removiendo cama. Evitar el contagio, reduciendo la suciedad en los comederos o bebederos, evitando que los animales consuman alimento contaminado con cama, manteniendo un poco la altura de los comederos, la limpieza de los bebederos.
el agua, la fuente de origen. Muchas veces los ciclos biológicos involucran a un intermediario, y en este caso no es, ¿no? Porque incluso hay contacto directo en el caso de tricomonas y o quistes por un lado en el caso de coccidia. Algo que no se han dado cuenta o quizás no preguntaron es el ciclo biológico. El ciclo biológico acá es directo, sencillo, es fisión binaria, es contagio directo, contacto. Cada parásito se divide en dos y así sucesivamente. Es un ciclo tipo bacteria, ¿no? Es bastante sencillo. Distinto al ciclo biológico directo también, pero complejo de Eimeria, que también es contagio por consumo de algo, pero en este caso es un oquiste esporulado, que es producto final de una esquizogonia y una gametogonia. Entonces ahí hay un ciclo más complejo con una fase sexual. Mientras que en el caso de tricomonas, el contagio es mucho más sencillo, ¿ok? ¿Y cómo se puede diagnosticar la especie de Eimeria? Hemos visto que la forma más clásica en campo es la necropsia, el score, el score de lesiones, se llama la prueba. ¿Ok? El score de lesiones es la prueba que se utiliza en campo. ¿Ok? Dejo de compartir esto. Vamos a realizar un pequeño descanso hasta las 6:13 minutos. 6, son 5:47. Ok, vamos a hacer un pequeño descanso para que fijen, repasen estas cosas, la fijen, nos estén saturando. 6 en punto, regresamos.